unidades de oro, porque en cada unidad de oro hay la mitad de valor que hay en una canasta, hacen falta 2 unidades de oro. Pero ahora agregamos esto, el valor que ese obrero produce. Este obrero que consume una canasta diaria produce una masa de valor que es esta. La parte que está abajo es el capital variable, es lo que hace falta para reproducir, para reponer esa fuerza de trabajo. Y lo que excede de esa masa de valor, el plusvalor que produce el obrero, es la plusvalía. ¿Cómo se expresa entonces en unidades de oro el valor de la fuerza de trabajo? Hacen falta 2 unidades de oro para pagar la fuerza de trabajo por un día del obrero. ¿Y en qué, cómo se expresa el valor de esto que es el plus trabajo que el obrero rindió? No importa qué es lo que produce, esto es el obrero en general. Al capitalista le queda una moneda de oro. ¿Estamos hasta acá? Ahora pasamos a la situación en la cual se duplicó la productividad del trabajo que produce la canasta diaria que reproduce la fuerza de trabajo, y no pasó nada con la productividad del trabajo que produce el oro. Veo la... si tengo que... bueno. Quedó igual la productividad del trabajo que el oro, que produce el oro, se duplicó la productividad del trabajo que produce la canasta. En consecuencia, para comprar una canasta, en una canasta se encierra la misma cantidad de valor que en una unidad libra de oro. Y ahora, entonces, el precio de la fuerza de trabajo expresada en oro, como el oro conservó su capacidad para representar valor, esto es el movimiento que corresponde a el aumento de la tasa de plusvalía, inmediatamente puesto. Al obrero, el capitalista lo llama y le dice, bueno, ahora como tu canasta cuesta la mitad de lo que costaba antes, tu salario es la mitad de lo que era antes. Recibías 2 monedas de oro, ahora compras lo mismo con una sola moneda de oro. No tenés nada que cuestionar. Porque tu salario real sigue siendo el mismo de antes, tu salario nominal es la mitad del de antes, pero comprar los mismos valores de uso que comprabas antes. ¿Alguien quiere intervenir? Pero miremos, entonces, sí. ¿Alguien quería intervenir? En este caso, Juan, el valor del oro sigue siendo el mismo, pero aumenta su capacidad de compra. Aumenta su capacidad de compra, compra el doble, una misma cantidad de oro, compra el doble de lo que compraba antes de la canasta. Habría que ver qué pasa con la generalidad de los precios de las mercancías. Acá está tomado, para ver en la pureza el movimiento de la plusvalía relativa, es respecto de la canasta, sí, una unidad de oro tiene el doble de poder adquisitivo que tenía antes. El precio de la canasta tiene que haber caído a la mitad, y en consecuencia lo que antes se compraba con 2 monedas de oro ahora se compra con una sola moneda de oro. Si vamos a la tercera situación, lo que teníamos era, bueno, pero también se duplica la productividad del trabajo que produce el oro. Y en consecuencia, en una canasta sigue habiendo tanto valor como hay en 2 unidades de oro.
Y ahora lo que tenemos es que hacen falta 2 unidades de oro para comprar la fuerza de trabajo del obrero. Pero esas 2 unidades de oro corresponden a una masa de valor que el obrero produjo que se expresa en lugar de expresarse en 3 unidades de oro, como cada unidad de oro perdió la mitad de su valor, se expresa en 6 unidades de oro. Y en consecuencia, al obrero, con esta duplicación de la productividad del trabajo que produce el oro y el que produce la canasta, hay que seguir pagándole 2 monedas de oro para que compre la canasta. Pero el valor que produce el obrero se expresa en un valor de cambio que es de 6 monedas de oro, no de 3. ¿Ya? Porque hace falta para expresar el mismo valor el doble de cantidad de monedas de oro que antes. Y en consecuencia, la tasa de plusvalía creció y efectivamente la tasa de plusvalía, que era de 1 sobre 2 en la primera situación, en la segunda situación pasaba de 2 a 1, en la tercera situación la tasa de plusvalía es de 2 a 1. Pero el salario del obrero no cambió. Recibe la mitad de valor que lo que recibía antes, porque su canasta vale la mitad. El salario nominal siguen siendo 2 monedas de oro, pero el valor de cambio del producto que ese obrero produce no son más 3 monedas de oro, como cada moneda representa la mitad de valor y el obrero en una jornada de trabajo produce el mismo valor que producía antes, en consecuencia, ese mismo valor se expresa ahora en 6 monedas de oro. 2 son para el obrero, 4 son para el capitalista. Pero esto depende de que la productividad del trabajo que produce el oro haya cambiado en la misma proporción que cambió la productividad del trabajo que produce la canasta de mercancías que consume la familia obrera. ¿Estamos hasta acá? Y esto es una circunstancia accidental, porque bueno, ¿por qué el valor del oro, por qué la productividad del trabajo que produce el oro justo va a crecer lo mismo que la canasta? Y además es más fácil aumentar la productividad del trabajo que produce la canasta que aumentar la productividad del trabajo que produce el oro, porque es una sola producción que está sujeto a toda una serie de condicionamientos. Bueno, más adelante miramos eso. Lo que ocurre es que no circula más el oro para pagar los salarios y lo que circulan son signos de valor. Y entonces vamos a mirar esta misma situación con signos de valor. Y partimos de la situación inicial, es lo mismo que antes. Tenemos el valor de la canasta, la capacidad para representar valor que tiene cada libra, papel. Para representar el valor de la canasta hacen falta 2 libras papel. Luego, el obrero tiene que recibir 2 libras papel para comprar su canasta. Produce un valor que se expresa en 3 libras papel. Una es la plusvalía, 2 son el valor de la fuerza de trabajo, la tasa de plusvalía es de medio. Se duplica la productividad del trabajo que produce la canasta y el Estado no hace nada con la cantidad de signos de valor que hay en la circulación. Luego, cada signo de valor conservó su capacidad para representar valor. La canasta tiene la mitad de valor que tenía antes, donde antes hacían falta 2 signos, ahora hace falta un solo signo. Y entonces el capitalista lo llama al obrero y le dice, tu salario era de 2 libras, pero ahora va a ser de 1,
porque la canasta que tenés que comprar vale 1 libra. La vas a pagar con 1 libra, tu salario real no está afectado, pero para que tu salario real no esté afectado, el salario nominal tiene que bajar de 2 a 1, si no, tu salario real se duplicó. Y entonces el economista neoclásico va a decir, y esto es injusto. Así que hay que bajar el salario a la mitad. Y entonces el obrero, la clase obrera patalea porque le están bajando el salario a la mitad. Yo estoy tomando una situación exagerada. Nunca la productividad del trabajo se duplica de un año a otro, ¿está claro? Pero para tomarla con la cosa que sea bien visible. Entonces, ¿qué hace el Estado como representante político del capital total de la sociedad? Lo que hace el Estado es esto que está aquí, que correspondía al tercer paso. El Estado agrega a la circulación la cantidad de signos de valor, vamos a tomarlo como si fuera inmediato, que compensa el aumento de la productividad de la canasta. Y vamos a suponer entonces que se duplicó la cantidad de signos de valor que hay en la circulación. Y ahora, para representar el valor de la canasta que se redujo a la mitad, como también se redujo a